Bien. Bueno, les doy la bienvenida a las y los participantes de esta segunda jornada del Seminario Internacional Paradigmas Jurídicos Postcontractualistas. Es una propuesta que hace la Universidad de San Isidro junto con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Andina Simón Bolívar, y hoy, en este día jueves 11 de abril, siendo acá las 17 horas en Argentina, 15 horas en Ecuador, nos acompaña Alex Valle Franco, el profesor de Ecuador, que es docente de Filosofía del Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y docente y decano de la Escuela de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Además, bueno, Alex es sumamente prudente y escueto en las tres líneas que me pasó de su currículum, pero la verdad es que súper interesante las líneas de investigación que va manteniendo y su contacto con este tema que nos interesa tanto, que es el del pluralismo jurídico. Así que, sin más, Alex, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a este seminario y bueno, gracias por tu generosa participación. Muchísimas gracias, estimada Laura. Un agradecimiento especial, por supuesto, a la Universidad San Isidro, a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a la Universidad Andina y a todos quienes han tenido esta maravillosa iniciativa sobre este seminario. Muy buenas tardes con todas, con todos. Quiero agradecer también su atención en esta tarde. Y bueno, como bien lo ha dicho ya Laura en la primera clase, ya se ha dado los antecedentes. Yo creo que fue una clase magistral sumamente importante para todo lo que realmente son estos escenarios ex ante, ex post del contractualismo. Y yo quiero más bien hablarles un poco desde el Ecuador, desde esa mirada andina, ¿no? ¿Qué es lo que hay acá desde ese escenario postcontractualista? Y desde la Constitución de 1998, en la cual se reconoció la justicia indígena o las justicias indígenas, pero específicamente desde la última Constitución, la que está vigente es de 2008, el tema del pluralismo jurídico ha cobrado mayor relevancia, ¿no? En ese sentido, yo quiero hablar del pluralismo jurídico como un elemento de este postcontractualismo. Entonces voy a proceder yo a compartir unas láminas aquí de PowerPoint y les voy a ir contando un poco, ¿no? Digamos, sobre este tema. A ver, pueden ver aquí un mapita, ¿no es cierto? Voy a ver si es que lo amplío. Ahí pueden ver un mapa, ¿no es cierto? Sí, ¿estamos claros? Sí, correcto. Ya. ¿Qué es lo que pueden ver aquí? Aquí está un mapa mundi pequeñito en el que ven muchas regiones, muchos países en gris y solamente la zona europea con varios colores y también la zona de Perú y México. ¿Qué significa esto de aquí? Antonio Salamanca, quien tiene un libro muy interesante que lo pueden buscar en internet y de manera gratuita, además se descarga, se llama El fetiche jurídico, ¿no? Habla justamente de estos paradigmas jurídicos y en específico del paradigma del positivismo y cómo este positivismo, ¿no es cierto?, se fue instaurando, se fue implantando a nivel mundial. Y esto tiene que ver también, ojo, con la famosa colonialidad de los saberes, ¿no? Que ha hablado Enrique Dussel, Edgardo Lander, por ejemplo, Aníbal Quijano, también desde el Perú, ¿no? Esta colonialidad del saber, ¿no? Esta exportación colonial de los saberes y en este caso de carácter jurídico. Y claro, lo que ven en el mapa aquí, con la creación de las universidades de Bolonia en 1088, Oxford en 1096, París en 1150, Salamanca en 1218, ¿no? Y por supuesto también aquí, de mano de las primeras universidades, ¿no? Que fueron universidades además católicas, con el derecho canónico y demás, se fue exportando una idea de derecho, pero no un derecho, ¿no es cierto?, como en ese tiempo se entendía, porque en la zona que ustedes ven en gris, ojo, no significa que no había sistemas de derecho. Por supuesto que había sistemas de derecho. No el derecho
igual a lo que nos enseñan en las facultades, derecho igual a ley o derecho igual a sistema normativo, a sistema legal, etcétera, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, a Jesús Antonio de la Torre Rangel, mexicano, que estudia mucho también estos temas, él habla de un orden regulador. Entonces, si entendemos al derecho como un orden regulador de la conducta humana y que ese orden regulador sí podría tener leyes, normas, principios, pero adicionalmente también costumbres, prácticas y demás, la visión del derecho es mucho más amplia. Y por supuesto, en toda esta parte del África, del Asia, de Oceanía, donde ven ahí en gris, no es que no tenían un sistema de derecho. Naturalmente tenían un sistema de derecho, pero no un sistema de derecho escrito, positivo, legicéntrico, ¿no? De hecho, un autor que es alemán también, Julius von Kirchmann, menciona lo siguiente: una sociedad puede vivir sin jurisprudencia, puede vivir sin teoría del derecho, pero no puede vivir sin derecho concebido como ese orden regulador. Y claro, hasta el mismo Thomas Hobbes en algún momento dijo, no, el hombre no puede vivir en estado de naturaleza, es un peligro, porque si no, el hombre es el lobo del hombre. Lo cual ya le copió, digo yo, desde mi punto de vista, a los preagustinianos, porque también ya se mencionaba desde San Agustín, Santo Tomás, ¿no? Ya desde el mismo San Irineo se mencionaba que el hombre es como un pez grande que se come al pequeño. Y claro, lo que necesitamos evidentemente es este orden regulador. Entonces, como ustedes pueden ver, se desde Europa comienza esta suerte de exportación del derecho y claro, uno de estos hitos importantes fue la fundación de las universidades, ¿no? Como esos templos de sacerdocio que dice Salamanca, de formación del derecho, ¿no? Agustina Prosperi, que no le conocen, creo mucho en Argentina, pero acá yo le he leído, ella habla de la formación del homus jurídico. Y este homus jurídico es decir, ¿no? Dentro de lo que vendría de Pierre Bourdieu también, ¿no? Esa construcción de este ser jurídico que se da en las facultades de derecho. Y ahí aprendemos los mantras, aprendemos, ¿no es cierto?, de estas cuestiones de, por ejemplo, la ley es la ley, ¿no? Sin reflexionar, bueno, ¿qué mismo significa? Si los mismos preagustinianos decían, hey, no hay que solamente revisar que la ley es la ley tiene que ser justa, y luego Norberto Bobbio también dijo, sí, la ley tiene que ser justa, tiene que ser eficaz, tiene que ser válida, ¿no? Pero todo esto, si se fijan, va fomentando una especie de monismo jurídico. Y lo que vamos a ver en la siguiente lámina, que espero que la puedan ver, que se haya pasado, en esta siguiente lámina, es ya estos paradigmas del derecho. Entonces, en la actualidad tenemos un paradigma de un derecho civil, que es un germánico romano, ¿no es cierto?, que viene desde Roma, muy antigua, todos los catálogos, los mamotretos con Justiniano, Palpiano, etcétera, ¿no? Y que posteriormente, por ejemplo, con el Código Napoleónico de 1804 viene, ¿no?, a Chile, el Código chileno, ahí con el señor Andrés Bello, se exporta acá a Latinoamérica. Tenemos una suerte de un paradigma jurídico de derecho civil. Y luego otro paradigma que también es muy conocido, por supuesto, a nivel mundial, ¿no? Es este paradigma del derecho del common law, ¿no? El derecho precedente, del derecho anglosajón, que consta ahí en azul. Pero también tenemos derechos de carácter mixto, musulmán, religioso, de costumbres y demás. Y esto viene de alguna manera a naturalizarse, ¿no? Con el desarrollo, también como se habló en la anterior clase, con el desarrollo de esa idea del Estado-nación. Y claro, ¿cuál es la idea del Estado-nación después de la famosa Guerra de los 30 años, la famosa Paz de Westfalia? Es concebir un Estado unitario, único. Y si vemos ahí los elementos que este también alemán, George Jelinek, analiza sobre cuáles son los elementos del Estado, tanto objetivos, tanto como subjetivos, en los elementos subjetivos está también pues esta suerte de pegamento, digamos, de alguna manera, de que nos sirve para la cohesión social, ¿no? Como son los temas ideológicos, culturales y demás, para unificar una sociedad que naturalmente no es homogénea, pues. No somos iguales ni siquiera a veces entre hermanos, entre primos, tenemos diferentes gustos. Imagínense en un estado que tiene un montón de comunidades, de nacionalidades. Solo acá en el Ecuador, para darles un dato, y esto reconocido, ¿no? Son 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas.
cada uno con su cultura, cada uno con su justicia, y algún momento determinado con la colonia dijeron, hey, olvídese de ese idioma, usted no puede hablar ni el Shuar, ni el Ashuar, ni el Safiki, ni el Cofano. Hoy en adelante, su lengua es el castellano, su religión la católica, su cultura tal. Y lo propio, pues en el derecho también se fue invisibilizando este sentido. Y lo que se fue diciendo, este es el derecho, ¿no es cierto? Y más aún desde la suerte del racionalismo kantiano, kelseniano, ¿no? Y claro, lo que ven es la consecuencia de esa promoción, de ese desarrollo de homogenización del Estado-Nación a través de todos sus elementos, uno de los cuales también fue, por supuesto, el derecho. Pero eso no significó, ojo, y que por más que el Estado haya invisibilizado a estos tipos de cultura, estos tipos de derecho, que estos hayan desaparecido. Solamente estaban, ¿no es cierto?, como soterrados, ¿no?, escondidos, ¿no? Y ya voy a hablar de ese tema que por supuesto tiene que ver con el pluralismo jurídico. La siguiente lámina es esta de aquí. Como pueden ver, aquí es donde ya se da esa suerte de exportación del derecho. Entonces viene desde Europa, la tradición del common law hacia Norteamérica, la tradición del civil law germánico-romano a Centroamérica y Sudamérica, se produce en el siglo XVI y siglo XVII. Y una cosa bien interesante que pueden encontrar en el libro que les mencioné de Antonio Salamanca, es la exportación que se da de este tipo de derecho en el siglo XIX. Uno pensaría a lo mejor, ¿no? Que China, que la misma, no sé, India, tuvieron ya un derecho desde mucho más antiguo. Pero, claro, un derecho como hoy lo conocemos, me refiero a un derecho positivo, ¿no? Pero la cuestión es que apenas en estos países comienza a entrar por 1950. Por 1950 esta suerte de colonialidad de saberse. Entonces es increíble cómo desde 1950, fíjense, en menos de ahí de 100 años, ya esta colonialidad del derecho va germinando en las diferentes latitudes del planeta. Y esto, por supuesto, con la intencionalidad de tener un derecho, ¿no es cierto?, global. Y de hecho, miren, si nosotros revisamos, por ejemplo, a Gunther Teubner, que es internacionalista alemán, cuando habla de su libro Colisión de Derechos o Colisión de Regímenes, él habla también cómo se está generando una suerte y existe, por supuesto, ya un derecho global, más allá de ese derecho nacional, tengamos nuestras constituciones, nuestras leyes, etcétera, hay un derecho global y existen más de 146 instituciones internacionales que así ¿no es cierto?, lo materializan. Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, inclusive tenemos la Lex Exportiva, todo lo que es temas FIFA, ¿no? La Lex Mercatoria en temas carácter comercial, la Lex Artis en temas de salud. Y claro, se comienza, fíjese, en este mapa como a globalizar esta suerte de derecho, ¿no? A tener una dimensión no solamente nacional, sino una dimensión global, paralela, suprema, ¿no es cierto?, de lo que significa este derecho. Y esto, a pesar que no les muestro aquí en esta laminita siguiente, tiene varias intenciones, ¿no? Uno, la misma idea del Estado-nación, ¿no es cierto?, de tener una suerte de homogeneidad, porque también recuerden que el derecho, y esto lo dijo también Norberto Bobbio, el concepto del derecho también tiene una suerte de control social. Entonces, si tenemos una homogeneización del derecho global, por supuesto que un control global es mucho más fácil, ¿no? Por supuesto que también los estudios jurídicos, que hay unos estudios jurídicos enormes que tienen 5.000 filiales desde Estados Unidos hasta la misma China, Corea, África y demás, por supuesto que van a ganar muchísimo más también con un derecho, ¿no es cierto?, transnacional. Y es así como se produce también una suerte de la transnacionalización del derecho. Sobre esta parte de aquí, quizás pueden revisar a Marcelo Neves de Brasil, que él habla sobre esta transnacionalización de derecho, que tiene sí sus bemoles, ventajas, desventajas, pero por ejemplo en líneas que también trabajo yo como derechos de la naturaleza, me parece sí interesante en el sentido de que también el derecho, si bien por un lado puede ser, ¿no es cierto?, dominador, controlador y demás,
también puede ser desde el punto de vista de Antonio Carlos Goldmer, ¿no es cierto?, un derecho liberador, un derecho contrahegemónico, un derecho liberador. Y sobre esto, pues, ha escrito un montón, por ejemplo, el mismo, ¿no?, Enrique del Percio, todo lo que es la filosofía de la liberación, entre otros colegas que han escrito maravillosamente. Entonces, claro, por ejemplo, miren, solo les doy un caso nada más, temas de derechos de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo se ha ido llevando en los últimos años los derechos de la naturaleza desde una posición, digamos, de lo que dice Wolmer, del positivismo de combate? Ah, sí, nosotros somos indígenas, tenemos nuestro propio tipo de justicia, cultura, pero como necesitamos un reconocimiento, vamos a acudir a la justicia occidental, convenio 169 de la OIT, cortes como la Corte Interamericana, Sistema Nacional de Reconocimiento de Derechos, como en el caso de Ecuador, que se reconoce en el artículo 71 los derechos de la naturaleza. Y luego fíjense en como, por ejemplo, cortes de la India, en Australia, etcétera, también han comenzado a hablar del reconocimiento de la naturaleza como de objeto a sujeto de derechos. Y se ha producido también estas canales, estas redes de comunicación entre las diferentes cortes y también entre la sociedad civil para decir, a ver, ¿cómo hicieron ustedes para que les reconozcan los derechos de la naturaleza? ¿Cómo fueron las luchas para el reconocimiento del derecho de los ríos, de los derechos de los animales? Ah, qué interesante, estoy aquí. Nosotros podemos activar, pero de esta otra manera. Y esto me parece que también, fíjese, es como un resurgimiento de un pluralismo jurídico. ¿Por qué? Porque si hablamos occidentalmente, ¿no es cierto? Claro, dentro de la tradición del derecho civil positivo, ¿no? Los animales, por ejemplo, son una cosa y punto, ¿no? Peor si es que nos referimos a Descartes, ¿no? Que les consideraba una máquina y que no sufren, que no sienten dolor, que son efectos reflejos cuando le estás cortando, ¿no? Entonces, peor todavía. Pero claro, desde una cosmovisión indígena, todo esto cambia, ¿no? ¿No? Ya vamos a referirnos justamente a eso. Entonces, para terminar esta primera parte, solamente referirme a que este derecho hegemónico básicamente se ha dado en la tradición de estudio en las facultades universitarias, derecho natural, naturalismo, derecho positivo, positivismo. Y cada uno con un sinnúmero de corrientes, además, ¿no? Desde el derecho natural clásico, inclusive desde la misma Grecia, ¿no? También había un derecho natural, ¿no? Luego un derecho natural preagustiniano, por supuesto el derecho desde San Agustín, Santo Tomás, y a un derecho ya más moderno, ¿no? Por ejemplo, con Francisco de Vitoria, con Francisco de Suárez. Y en derecho positivo ni se diga, ¿no? Ahí sí tenemos un montón de escuelas, pero quizás ahí lo que valdría la pena resaltar es que a pesar de que este derecho positivo ha sido hegemónico, ha sido dominante, ha tenido también alas irreverentes, ha tenido también alas que han dicho, hey, no solamente la ley es la ley, no solamente la ley es fuente del derecho, hey, yo creo que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la realidad, la experiencia y, por supuesto, los casos de la vida misma, ¿no? Y es así como han nacido, por ejemplo, el tema del realismo jurídico norteamericano, el caso del realismo jurídico, ¿no es cierto?, escandinavo, el caso del pragmatismo jurídico, etcétera. En el han dicho, no, hay que tomar en cuenta también el derecho en acción, el derecho material, el derecho vivo, el que está moviendo y no solamente el que está en la norma, no solamente el que está en la ley, ¿no? Y por supuesto, inclusive dicen, hay que tener en cuenta a los escandinavos la psicología del juez. Pero claro, no podemos entender la traducción de psicología, que es lo que, cuál es la psiquis del juez, sino, claro, esta construcción de la cual yo les hablo. No es igual que se tome una decisión en un caso X, ¿verdad? Desde un juez sumamente conservador, por ejemplo, ¿no? Ateo o de izquierda, alguien, ¿no es cierto?, marxista, ateo versus alguien creyente, una mujer con una posición más de feminismo y demás, ¿no? Es decir, como decía un profesor mío, cada uno tiene su corazoncito, ¿no? Entonces, por más que se hable de neutralidad axiológica, que es lo que decía Kelsen, siempre van a estar ahí inmersos los sentidos, los valores, las pasiones, porque evidentemente el derecho está hecho por seres humanos para seres humanos. Y aquí les voy a recomendar también un libro, si lo quieren descargar. De hecho, yo realicé la traducción de este libro y está también de descarga gratuita. Se llama La fuerza del derecho
de Andreas Fischer-Lescano, traducción Alex Valle, si le buscan ahora se lo pueden descargar, Universidad de Kassel de Alemania. Él dice, no se puede concebir a un derecho encapsulado, un derecho plano, casi mítico, porque el derecho es realizado por seres humanos para seres humanos. Entonces, esto me parece importante precisamente para ya comenzar a hablar ahora del pluralismo jurídico. Entonces, como ven, todo este largo trayecto, toda esta larga historia de construcción de estos derechos hegemónicos, naturalismo, positivismo, han dejado de lado el pluralismo jurídico. Y no es que no existía, no es que no estaba ahí, siempre estuvo ahí. Lo que llegó a este derecho, ¿no es cierto?, a través de este colonialismo de saberes, es a invisibilizar este derecho, e inclusive a demonizar, llamándole que es un derecho de salvajes, que no es un derecho racional, que no es un derecho reconocido. Y por supuesto, lo que ha pasado también a propósito del famoso contrato social, que aquí tengo el librito de Jean-Jacques Rousseau, que siempre les digo a mis estudiantes, revisen, lean este de aquí. Y si ustedes ven la misma Revolución Francesa de 1789 y la historia de Olympique de Gouges, una feminista, una luchadora de los derechos civiles de esa época, verán que ella misma dijo, ¿de qué contrato social nos hablan? En este contrato social no estamos las mujeres, no están los niños, no están los pobres, no están los negros, no están los indígenas, no están, ¿no es cierto?, muchos grupos que han sido excluidos. Tan es cierto esto de aquí que afirmó Olympique de Gouges en su tiempo, que 3 años después le llevaron a la guillotina. Pero más allá de eso, lo que nos devela también el hecho de que no hubo un contrato social donde realmente estén todos los llamados al contrato, son las luchas sociales. Entonces aquí hemos sacado, por ejemplo, unas fotografías, ¿no? La una es del paro de 2019 en Ecuador, a la izquierda, donde los movimientos indígenas, como siempre, pero específicamente desde los años 60, con Dolores Cacuango, con Tránsito Amaguañi, entre otras luchadores, ¿no? Luchadoras, ¿no? Han logrado, por ejemplo, este reconocimiento que ha sido tan importante, ¿no? Inclusive les digo, miren, a nivel de todo lo que es la Constitución, y no sé cómo será la evolución de la Constitución argentina, pero por ejemplo, acá en 1830 no todos los ecuatorianos, no todos los nacidos en Ecuador eran considerados ciudadanos. Es decir, había una ciudadanía censitaria donde únicamente el hombre mayor de 21 años, casado, propietario, que sabe leer y escribir, era considerado ciudadano. Y esto a finales de 1890, y eso lo menciona el historiador de la Universidad Andina, ¿no? Enrique Ayala Mora, solo el 5% de ecuatorianos a final de 1890, ya cerca de 1900, era considerado ciudadano. Y si ustedes revisan hasta 1978, prácticamente ahí, recién en 1978, no se quita el requisito de saber leer y escribir de todos estos pueblos excluidos, de todos estos pueblos invisibilizados. Y las luchas, por supuesto, comienzan a dar fruto en los años 80, 90, cuando ya se comienza a dar el reconocimiento de las tierras colectivas, a dar las escrituras de las tierras comunitarias de toda esta población indígena, pero las luchas siempre han estado permanentes por esta exclusión, ¿no es cierto?, que se ha dado a nivel estatal. Y uno de los elementos fundamentales que ya se da en la Constitución de 1998 es el reconocimiento de este pluralismo jurídico, es decir, de que hay justicias paralelas diversas al monismo jurídico occidental del common law, del derecho civil, perdón, no, del derecho civil, que están ahí funcionando, que están ahí llevándose a cabo en las diferentes comunidades indígenas. Se reconoce la plurinacionalidad, se reconoce la pluriculturalidad, se reconoce la interculturalidad, ¿no? Y ya en la Constitución de 2008, como digo, no solamente, por ejemplo, que tenemos como idioma oficial el castellano, está el shuar, el ashuar, el quichua, ¿no? Reconocido también ahí. Pero creo que uno de los hitos importantes, uno de los hitos fundamentales, es el reconocimiento de la justicia indígena. Yo creo que aquí, al reconocer 14 nacionalidades y 18 pueblos en el Ecuador, se está reconociendo también una suerte de 32 justicias indígenas, porque les digo de mi experiencia, de las visitas que yo he hecho a las comunidades indígenas,
la justicia indígena que se lleva a cabo, los precedentes, los sistemas y demás, no son los mismos que se dan al norte del país, que los del sur del país, que los de la comunidad Lactoya acá en la capital, en Quito, no, frente a otras comunidades. Cada uno tiene sus diferentes formas, inclusive de investigar o de sanción, ¿no? Y ya voy a revisar también eso de ahí para digamos, efectos didácticos. Entonces, ¿cómo trabaja un poco este tema del pluralismo jurídico? Porque me voy a ir a revisar casos también para no quedarnos solamente en la teoría. Entonces, esto lo he sacado también de Antonio Salamanca, quien hace toda esta revisión del fetiche jurídico. ¿Qué es lo que tenemos frente a qué es lo que le estoy, digamos, mostrando del pluralismo jurídico? Es esto. La producción del derecho y la circulación del derecho en la actualidad. ¿Cómo se produce el derecho? A través de la voluntad. ¿De la voluntad de quién? De la autoridad. Es la teoría del voluntarismo que vino desde el mismo Thomas Hobbes. ¡Ey, cuidado, se meta con la voluntad del rey! ¿Por qué? Porque es que la voluntad del rey es la voluntad de Dios. Usted se mete con el rey, se mete con Dios. Y eso se ha trasladado hasta ahora a nuestros políticos de América Latina que dicen, somos representantes del pueblo. Somos la voz del pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios. Así de ligero se toman todo esto, pero basados en esta teoría de la voluntad. Pero como es autoridad y hay una democracia representativa, pues esto, ¿no es cierto?, se da como una suerte de producción del derecho. Nuestros legisladores, ¿no es cierto?, emiten la norma, para que sea válida, por supuesto, harán un debate, dos debates, las votaciones respectivas, las publicaciones, y luego esto se va a las facultades de derecho, etcétera. Entonces, la circulación del derecho se da a través de las leyes, a través de las normas. Aquí está una ley, tenga, se circula. Aquí está esta ley, dice lo siguiente, acá está. Pero esto, por supuesto, ha producido, ¿no?, desde Salamanca, una expropiación del derecho, una expropiación del derecho originario, y de este sistema también importantísimo de las necesidades y las capacidades que se ha trabajado desde el marxismo, se ha trabajado desde Amartya Sen, se ha trabajado desde María del Carmen Barranco, el mismo Salamanca, no, que ya voy a mencionar también esto quizás para los que no conocen. Este sistema de necesidades y capacidades es un sistema productor de derecho desde las propias comunidades que no necesariamente es equiparable a una ley o a una norma jurídica, pero que ya mostraré en la segunda lámina, pero que desde los pueblos y desde las comunidades hace que esa ausencia inclusive del Estado, porque el Estado no está presente en todo lado, hay comunidades aquí muy alejadas en la selva, en los páramos, en las montañas, no, hagan que una producción del derecho supla esas necesidades de la gente que necesita un ejercicio de derechos. Entonces, lo que pasa ahora, no, dice Antonio Salamanca, es una suerte de sacerdocio del derecho. Las facultades de derecho son templos y los positivizadores, ¿no es cierto?, tienen como esta función de aplicación de ese derecho. ¿A través de qué? De los diversos ordenamientos jurídicos, ¿no? Entonces aquí lo que se analiza es más que la justicia, que lo tiene el naturalismo muy presente, la justicia en el derecho, se analiza la validez de las normas, ¿no? La validez de las normas es como lo más importante, ¿no? Y luego tenemos, claro, esta parte que me parece importante, que ya es lo del pluralismo jurídico. ¿Cuál es la propuesta entonces? La propuesta es un dinamismo estructural de un derecho vivo. Pero ¿cuál es ese derecho vivo? ¿Cuál es ese derecho de los pueblos? Es ese derecho que surge a través, y aquí sí les voy a dar un ejemplo, de las capacidades de cada una de las comunidades. Y solamente por darles ahí un ejemplo concreto reciente en la época del COVID-19. Todos los estados estaban ahí, ¿no es cierto?, en emergencia, comprando estas vacunas y toda una barbaridad. Claro, pero las vacunas en principio llegaron un poco para las élites, para los amigos, para los políticos, luego para las ciudades, pero para las poblaciones de 3 horas adentro, de 5 horas adentro de la selva y demás, pues jamás. ¿Qué comenzaron a hacer las comunidades, por ejemplo, en el caso acá de Ecuador, ¿no? Visité también conjunto a Antonio Salamanca, nos fuimos a Otavalo, acá al norte, preguntamos con las personas, ¿qué es lo que usted toma para el tema de evitar un COVID-19? Bueno, acá utilizamos las pepas de sambo, más o menos es como una calabaza, ¿no? Las pepas de sambo,
tomamos la cascarilla, que son unas hojitas de un árbol, tomamos, no sé, cierto tipo de plantas. Vi que acá en el Santo Domingo utilizaron, por ejemplo, una especie de carpa con ciertas hierbas que quemaban para matar virus, etcétera, etcétera. Es decir, cada comunidad, en esa ausencia del Estado, porque no hay ahí el Ministerio de Salud, ni llegó un médico, ni nada, tuvo que organizarse de acuerdo a sus propias capacidades, conocimientos ancestrales, porque claro, de no están abandonados, pues ahí. Entonces dijeron, no, tenemos que hacer algo, pues. Y con sus propias capacidades suplieron la necesidad y vaya a ver, yo creo que son de las comunidades donde menos muertos hubieron, por ejemplo. ¿No? En la ciudad, si Dios no más. Otro ejemplo que les puedo poner, ¿no? Y seguramente esto se dará en toda América Latina, el tema del agua. Igual, el Estado no nos da el agua, no hay una empresa de agua potable que nos supla de líquido vital. No, organicémonos. ¿Cómo nos organizamos? En Ecuador tenemos la tradición de la minga o la minca con K. Reunámonos todos, vamos a hacer una sequía, vamos a hacer un canal, vamos a poner tubos y ya, vamos nosotros mismos a distribuir el agua. Entonces el agua, visto y concebido como un derecho, es suplido a través de las propias capacidades que tiene, es decir, de sus tradiciones consuetudinarias, de sus tradiciones prácticas. Por eso, la suerte de producción del derecho no se da en el seno de un parlamento, se da en el seno de la población, en el seno del pueblo, ¿no? Y esto, desde Salamanca también surge, digamos, o la circulación del derecho se da como ese derecho de empoderamientos, ¿no? Con estos objetivos universales, ¿no? De esta apropiación del sistema de necesidades y capacidades, de sus propias tradiciones jurídicas, de sus propias tradiciones constitucionarias, ¿no? Productoras del derecho para suplir todo este tipo de necesidades. Entonces aquí es importante el rol de los pueblos, es importante la aplicación de un derecho de costumbres consuetudinario, ¿no? Y de una praxis jurídica consuetudinaria que va más allá de esto de aquí, que es, ¿no es cierto?, la norma, que va más allá de una ley. Entonces, claro, ya ahora sí vamos a ir pasando ya en esta tercera parte, ¿no? De cómo este pluralismo jurídico reconocido en la Constitución, repito, en el artículo 171 actual, le dice, ¿no es cierto?, que existe una serie de justicias indígenas y esto no solamente se quedó ahí, ¿no? Porque podrán decir, ¿no es cierto?, desde el mismo Lasalle, ¿no?, constitucionalista francés, si no me equivoco, decía, no, es que la Constitución no puede quedar en papel mojado, o el mismo Roberto Gargarella, ¿no?, que la Constitución no puede ser de los muertos, en fin. eh, luego se llevó, fíjense en aquí, al artículo 345 del Código Orgánico de la Función Judicial, que ya es un código, ¿no es cierto?, especial y específico para todo lo que tiene que ver con la función judicial en el Ecuador. Y en ese código se dice que los jueces y las juezas que conozcan la existencia de un caso, de un proceso sometido a autoridades indígenas, declinarán la competencia siempre que exista petición de la autoridad indígena. Es decir, si yo juez, digamos, Alex Valle, conozco de un caso que está conociendo la comunidad indígena, la Toya, aquí en Quito, tengo que decir, no, ustedes radicaron la competencia aquí y ustedes juzguen de acuerdo a sus propias normas, de acuerdo a sus propios procedimientos. ¿Qué es lo que necesito para eso? ¿No es cierto? Tengo que tener un pedido de una autoridad, ¿no? Y me va a decir, sí, vea, yo soy el presidente de la comunidad tal, soy el representante de la comunidad, ¿no es cierto? Y de aquí está, no sé, el acta de nombramiento, el acta de reunión que tiene, ¿no? Y le da un término aquí, como ven, probatorio de 3 días en el que se tiene que demostrar tal invocación. Aceptada esta alegación, ¿no es cierto? El juez tiene que ordenar el archivo de la causa, ¿no? Y remitirá el proceso directamente a la justicia indígena. ¿Qué es lo que ha estado pasando un poco en la práctica? Aunque Nina Pacari aquí también lo ha mencionado, es que algunos jueces, por ejemplo, han querido y han seguido todavía pensando en esa tradición cultural occidental de decirle, a ver, ustedes el presidente, demuéstreme, tráigame una copia notariada de esto de aquí. Vaya, no, una declaración juramentada. Y eso también evidentemente no es parte de la justicia indígena ni de la cosmovisión indígena, entonces basta nada más con un acta de nombramiento por la misma comunidad, ¿no? Ahora,
esta suerte de declinación también, fíjese, ya ha tenido una evolución y una sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana, la sentencia 134 13EP del 2020, dice que ante una declinación de competencias, las juezas y jueces ordinarios deben, deben limitarse exclusivamente a verificar la existencia de un proceso de justicia indígena. O sea, entonces lo único que le corresponde al juez no puede decir no quiero, si quiero. A ver, verifiquemos si efectivamente hay un proceso indígena, si hay una autoridad, si esto se lleva en la competencia indígena y listo. Declino competencia a la causa y se termina esto. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? A propósito del tema de la ponencia de hoy, que decía, ¿no? El pluralismo jurídico como una suerte o como un elemento postcontractualista, es precisamente que al reconocer nuevamente, al reconocer esta justicia indígena, pues esto viene a generar fricciones con un paradigma que ha sido hegemónicamente en los últimos siglos, ¿no es cierto?, el dominador, que es el monismo jurídico occidental tradicional. Y claro, decirle a los jueces, decirle a la función judicial, aquí hay otra justicia, decline competencia, aquí hay otras formas de justicia, como que se me meten las competencias, ¿no? ¿No? Entonces, como que ese poder monopólico del Estado, como que de alguna manera, pues, ¿no es cierto?, se va ahí como dividiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto para comprender quizás ahí en este choque, en esta fricción, es que el entender de la justicia occidental de este paradigma versus el paradigma del pluralismo jurídico tienen diversas formas de pensar y de ver el mundo. Y por supuesto que en el derecho no va a ser diferente. Para hablar en uno de los primeros casos, las fuentes del derecho y las formas de interpretación. Claro, si hablamos desde lo occidental, tenemos fuentes del derecho, la ley, la costumbre, principios universales de derecho, los tratadistas, la jurisprudencia. ¿No es cierto? Y es más, cuando siempre se pregunta a los abogados y abogadas y a los colegas en la clase, de hecho, ni siquiera le mencionan las otras fuentes de derecho, básicamente es la ley y en los últimos tiempos la jurisprudencia, dejando de lado la misma costumbre, que es también fuente de interpretación. Entonces, históricamente, los conflictos no han sido solucionados de manera adecuada en los casos de la justicia indígena por parte de la justicia occidental, porque han omitido que las formas de interpretar dentro de la justicia indígena son totalmente diversas, es decir, no se ha tomado en cuenta una diversidad étnica, cultural, de lenguaje, plurinacional, y todo se enmarcado en una interpretación netamente occidental. Hablábamos aquí también con Nina Pacar y otras colegas, ¿no? Y me decía, mira, es que Alex, en la justicia indígena, y está en el segundo párrafo, no solamente se interpreta el derecho o la norma como hacen en lo occidental, sino que también se interpretan, dice, los hechos. Y claro, uno pensaría, dice, bueno, ¿qué son los hechos? Nomás será los hechos de la infracción, el cometimiento de un delito o qué mismo. Pero ella me decía, no, vamos más allá. Nosotros, y voy a explicar también luego esto un poco, vamos más allá. Cuando se comete algún tipo de hecho que vulnera, ojo, esto es importante, vulnera la armonía de la comunidad o la armonía de un comunitario, lo que pasa es que se rompió la armonía de la comunidad. Eso es lo que pasa. Entonces, esa idea, por ejemplo, pensemos en derecho penal, de que el sujeto activo es un individuo o los individuos que cometen un delito y que el sujeto pasivo del delito es la víctima, acá cambia diferente. Porque el sujeto activo, si bien es cierto, es una persona que comete un hecho y no le llamemos infracción, sino ya desde este momento un yaqui, el yaqui es el problema, cualquier tipo de problema, porque no tienen ni derecho civil, ni derecho penal, ni derecho laboral, sino yaquis, problemas, diferentes yaquis, ¿sí? Entonces, cuando se comete un yaqui, ¿no es cierto?, un problema, no solamente que se ve como sujeto activo el individuo, sino que toda la comunidad se hace responsable porque dice, ay, qué pena, yo no le aconsejé bien a este joven, qué mal, no le di el consejo adecuado, no le di una guía, yo fui el padrino, fui el padre, fui el vecino, fui el hermano, ¿qué hice? Y lo mismo con el sujeto pasivo. Interesantísimo esto porque fíjese en el sujeto pasivo no solamente es la víctima, sino que toda la sociedad se siente afectada porque dice, se rompió la armonía.
Entonces, claro, no interpretar también estos hechos o no interpretar, por ejemplo, cuestiones, fíjense en que ustedes dirían, no, pues, pero ¿qué les pasa, no? Pensar, por ejemplo, en si era luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente, cuando se cometió este yaqui, o pensar en los colores, ¿no es cierto?, de ropa que estuvo usando, o cómo estuvo el cielo, o cómo estuvo el clima y demás. Pues para nosotros desde un derecho racionalista netamente dirían, no, eso para qué, inconcebible, ¿no? Absurdo, ¿no? Pero todos estos elementos, ojo, se toman en cuenta en la justicia indígena. Y otro de los problemas también ha sido, y esto pasó y quizás esto sí es importante, hay críticas, es un caso La Cocha que voy a comenzar más luego, pero que quizás de uno de los elementos relevantes, de un punto importante del caso La Cocha, que fue hace 10 años, 2014, ¿no? Caso La Coche 1, 2, y ya les voy a explicar de qué se trata. Es que ahí en esas sentencias también se les dijo a los medios de comunicación, hey, medios de comunicación, dejen de pasar la justicia indígena como una cuestión espectacular, como una cuestión morbosa, ¿no? Porque pasaban ahí viendo que los indígenas les pasaban ortiga y unas plantas, ¿no? A las personas castigadas que estaban en ropa interior y les botaban agua fría, ¿no? Claro, quizás desde primera vista a todos nos llama la atención, nos asombra y nos van a decir, ay, Dios mío, si eso no llega a tortura, por lo menos llegará a trato inhumano y degradante, por lo bajito, porque ¿cómo le van a bañar en agua frieta, no? Pero claro, el mismo Ramiro Ávila de la Universidad Andina, ex juez Corte Constitucional, decía, bueno, pero ¿qué diferencia hay un poco con las cárceles nuestras, donde van ahí a estar metidas 50 personas en 20 metros cuadrados, donde son abusadas, golpeadas, donde aquí en el Ecuador tenemos, no sé, en las últimas masacres, cerca de 400, 500 masacrados en las cárceles? No, ¿qué es más menos racional? Más aún si se toma en cuenta que el baño es un baño de purificación, no es por meterle agua fría, sino que a través del agua y a través de las plantas se hace una limpia y se hace una purificación. Claro, desde la cosmovisión del derecho positivo decimos, no, no, esto no cuadra, no puede ser así. Pero por supuesto, desde la otra cosmovisión, y aquí tendríamos que hablar de largo de la alteridad, ¿no es cierto?, del otro, ¿no? Con Levinas, con Freddy Álvarez, con un montón de gente que habla desde el otro, desde la otra edad. Claro, yo no puedo entender al otro simplemente porque no soy el otro, pues, ¿no? Pero, eh, ¿qué es lo que hizo la Corte? Dijo, dejen de pasar eso, porque la justicia indígena, a través de esos videos, de esas noticias, solamente se reducía a eso. Creían que la justicia indígena era agarrarle algo, bañarle en agua fría y ponerle la ortiga, ¿no? Pero no, por eso es que aquí les presento que también hay procesos, hay procedimientos. Tienen un proceso de investigación, de averiguación, que es la tapuna, tienen un proceso de careo, que es la ñahuinchina, tienen un proceso de acuerdo colectivo, de un veredicto, que es la Yuyarina Quixpichina, tienen un proceso de ejecución de resolución, ¿no es cierto?, de los fallos, la Pacta China, y por supuesto tienen hasta un proceso y un elemento de hacer seguimiento a ver si se ha cumplido o no se ha cumplido con estos pactos, que son la Catichina. Entonces, no es una cuestión, ojo, nada más, aquí estaba este señor robándose una vaca o lo que sea, agárrenle y póngale ortiga. No, 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 no. Es un sistema muy complejo, diría yo. Y, pero lo interesante es que hasta ahora, y eso es lo que también quiero mostrarles, cómo este pluralismo jurídico ha ido rompiendo este paradigma. Hay temas, por ejemplo, que se solucionan a través de la mediación comunitaria. Y no es que se necesite un abogado, pues, para ser mediador comunitario, sino que se necesita un agente respetable, el más antiguo, el más leal, el más honesto, el más confiable. Y entonces, por ejemplo, existen la justicia, si se quiere pensar en un tema de justicia como orden regulador y de solución de conflictos, puede ser dada, fíjense, hasta por el mismo padrino de matrimonio, por el mismo padrino de bautizo, por los compadres. Hey, ¿qué le está pasando? ¿Por qué usted le golpea a la mujer? ¿Por qué le está pasando aquí? Aconsejarle. Y eso puede también, ojo, ir subiendo hasta que este problema se solucione con los más antiguos, con los yashag, con los sabios, con los cabildos, que son los jefes ya de la comunidad. Inclusive, si el problema es más grave, esto llega a una asamblea general, toda la comunidad, niños, ancianos, mujeres, hombres, absolutamente todos, todos toman la decisión. Cuando yo me fui a Loja y vi la comunidad Saraguro, es una de las que más me impresionó,
porque ellos tienen varias comunidades, los saraguros, y siquiera cada uno me decían que conformaban 10.000 gentes, 10.000 personas, y me decían que cuando hay un problema que ya es muy, muy grave, tenían que bajar todos esos cabildos. Y yo en mi mente nomás, claro, no solamente a manera de metáfora decía, claro, esto puede ser como una especie de Corte Nacional, de Corte Suprema de Justicia. Pues, si vamos desde lo más básico y llegamos a una asamblea general y luego es una asamblea de asambleas, entonces me imaginaba ahí, ¿no? Miles de gentes para tomar una resolución. Y vean, lo único que he querido con esto de aquí simplemente mostrarles es que los procesos, es que la comprensión de la justicia indígena no es tan reduccionista como algunos medios de comunicación lo han hecho ver. Es mucho, muy compleja, ¿no es cierto? Tiene su tradición de años. En el caso de la TOC ya tuve también yo, digo, la dicha, la oportunidad de ver, por ejemplo, los expedientes que las compañeras, porque además ahí la Comisión de Justicia desde los últimos 20 años está formado solo por mujeres. Esto dado por una cuestión, digamos, de que en los últimos tiempos los hombres, los varones han tenido que venir a trabajar a las ciudades, ¿sí? Y estas compañeras eran los resguardos de toda esa jurisprudencia, de todos esos precedentes, podemos decir, desde 1810. Dicho esto, voy a proceder a analizar unos casos aquí, ¿no? Y un primer caso es el caso de la Corte Constitucional Ecuatoriana y que les mencioné hace rato, la Cocha. 10 de mayo de 2010, las autoridades de la Cocha en la provincia de Cotopaxi son informadas de la muerte de una persona, comienzan a averiguar, dicen que hubo una muerte por asfixia, 5 son los involucrados, se reunió la Asamblea General en 2 ocasiones, se informa de los resultados de la averiguación, etcétera, etcétera, se procede a detener a los sospechosos y se les da una sanción. ¿Qué sucede? Que esto sube hasta la Corte Constitucional Ecuatoriana de aquel entonces. Estamos hablando, miren, el caso 2010 y esto cuando fallan llama 2014, 4 años después. Y primero hacen un peritaje y con la conocida Esther Sánchez Botero, que seguramente le conocen, ¿no? En temas de antropología y demás. Y dice, sí, dice, efectivamente hubo un sujeto transgresor, pero este sujeto lo podemos calificar desde la comunidad como un enfermo, ¿no? Efectivamente esto afectó a la comunidad, a la familia, lo que decía, ¿no? Esta cosmovisión de que se rompe la armonía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este peritaje no fue como muy tomado en cuenta, se le hizo a un lado y luego se pide otro peritaje a un sacerdote, a un presbítero, a un cura, ¿no? Y se decía, no, es que el sacerdote tiene experiencia ya de varios casos de justicia indígena. Pero lo que les mencioné a un inicio tiene mucha importancia. Ok, el sacerdote puede tener importancia y puede tener relevancia desde sus peritajes, pero la cuestión es que este hecho pasó en Cotopaxi, en otra provincia y en otra comunidad. Entonces no es lo mismo la experiencia que se tiene desde Chimborazo, desde Imbabura, para a otra comunidad. Y claro, aquí se juzgó, se justificó el doble juzgamiento, porque lo que pasó es que estos individuos acusados de asfixia fueron juzgados ya por la comunidad indígena. Y como sabemos, existe el principio del non bis in idem, ¿no es cierto? No dos veces por lo mismo. Entonces, no se le puede juzgar, ¿no es cierto?, a la persona dos veces por la misma causa. Se le juzgó efectivamente ya en la justicia indígena, pero aquí dijeron, no, no, un momentito. Y yo entiendo tal vez la complejidad de la Corte, lo hablábamos porque también en algún otro seminario mencioné esto y el expresidente de la Corte me dijo, hey, es que también hay algunos factores que serían buenos que conozca, me dijo, ¿no? Fuimos la primera corte que lanzó esto de la justicia indígena y tal cosa. Y le digo, sí, es totalmente entendible, digo, es más, me parece que como Corte fueron pioneros en lanzar este caso. Pero refiriéndome nuevamente a las formas de interpretación, lo que quiero decir es que nuevamente la justicia occidental a través de este fallo, minimiza y reduce lo del artículo 171 de la Constitución que le dice que todos los pueblos pueden tener su propia forma de justicia, inclusive de acuerdo a la Convención 169 de la OIT. Entonces, bajo este postulado, lo que hace la Corte es prácticamente decir, hey, justicia indígena, ustedes no pueden conocer casos de asesinatos, hey, justicia indígena, no pueden conocer casos de homicidio, de violación y tal, tal, tal.
y comienza así a reducir un poco, ¿no es cierto?, el tipo de delitos, el tipo de situaciones en los cuales la justicia indígena puede conocer. Reduciendo, le digo desde mi punto de vista, y esto conversado también con Raúl Yazag, compañero indígena de la Universidad Central, estudió en Coimbra, indígena quichua, dijo, prácticamente han reducido la justicia indígena a delitos de bagatela o cuestiones de bagatela, ¿no? Pero también, claro, yo lo he conversado esto con mis estudiantes y les decía, miren, el Estado no está presente en todo lado, no está en todo lugar. Yo estoy seguro que acá en la Cocha mismo, o más aún en el oriente ecuatoriano, los Shuar, los Ashuar, peor aún los pueblos no contactados, no van a estar diciendo, oye, ¿no es cierto, compañero? Pásame la Cocha uno, pásame la Cocha 2, pásame la jurisprudencia tal, pásame la Constitución. No. De hecho, seguirán ejerciendo su propio sistema de justicia. Entonces, supongo yo que la preocupación aquí en el tema de la justicia indígena era la limitación en materia o posible vulneración en materia de derechos humanos, como algún rato lo hizo la Corte Constitucional colombiana, pero por supuesto que esto también sigue la suerte de una colonialidad, de un posicionamiento de ese sistema o de ese paradigma de derecho hegemónico que es el derecho positivo. Entonces, otro caso tenemos aquí, el caso Lote 4. Hay un montón de casos, ¿no? A los que luego quieren revisar y demás. Aquí un señor, que es el señor David Aigaje, esto sucedió por Santo Domingo, tiene una propiedad, tiene una vertiente de agua, ¿no? La Piquiucu, y luego la Senagua, que es la Secretaría Nacional del Agua, le dice, vamos a darle mayor, ¿no es cierto?, derecho del uso al agua al señor en vez de la comunidad. Al señor le dan 1,336 litros por segundo, ¿no? Y al señor, a toda la comunidad le dan 0,40 litros. La misma comunidad se reúne y dice, a ver, momentito, esto no está bien. Resuelven ya a nivel de justicia indígena, le dan un baño de agua fría y de ortiga y llegan a un acuerdo. Pero la corte nuevamente comienza y dice, no, no, esto no está bien, no va a hacer caso. ¿Cómo es posible que una institución del Estado que ya hace esa concesión sea revertido por parte de justicia indígena? Y la justicia de la corte dice, no, no, se violaron los derechos del señor Aigaje, el derecho a la justicia, el derecho a tal. Pero ¿saben qué es lo que pasó? Que la corte ya resolvió demasiado tarde. ¿Por qué? Porque la comunidad ya se puso de acuerdo ya. La comunidad ya arregló este caso a nivel de justicia, ¿no es cierto?, indígena, justicia comunitaria, y todo volvió a tener, digamos, la misma armonía que antes, con el señor Aigaje, que quedaron de acuerdo en distribuir de una mejor forma el agua, ¿no? Pero aquí, claro, la interpretación nuevamente es totalmente normativista, institucional, legalista, lineal, ¿no? Y aquí, como les digo, la sentencia ya llegó demasiado tarde. ¿Qué podemos ver en estas dos sentencias? Hay otros casos, ¿no? Hay unos casos bien interesantes, quizás uno de los últimos, que quería meterse ahí, fíjese, la misma institución a elegir a representantes de la comunidad indígena, meterle a un mestizo, ¿no? Que era parte de una institución de agricultura. La comunidad dijo, no, no hay tal cholitos, aquí somos de entre nosotros, nos elegimos, ¿no? Y listo. Pero ¿qué es lo que quiero mostrar con estos casos? Desde el Raúl Yazag, este tipo de sentencias son inejecutables porque no hay una interpretación intercultural, sino hay una interpretación totalmente vertical, no hay una interpretación horizontal. Se violentó el principio de non bis in idem en el caso de La Cocha. En el caso del lote 4 se sentenció tardíamente a la comunidad cuando ya resolvieron todo hace mucho tiempo, resolvieron los problemas internos y de forma pacífica. Luego aquí Raúl Yazag dice, lo que pasa es que estos jueces también tienen una posición de docto ignorante. Son doctos en el derecho occidental, en su derecho positivo, pero son ignorantes desde la posición del derecho indígena, de la justicia indígena. Y por lo tanto deberían estar abiertos a conocer otras lógicas, ¿no es cierto? Así como el contexto de cómo se producen los hechos, que va más allá, como yo les dije, de esta lógica occidental. Y por supuesto, el abrir un diálogo del derecho propio con las garantías precisamente vulneradas y asumir la plurinacionalidad, no solamente desde la multiculturalidad, porque recuerden que la multiculturalidad más o menos es tener estos espacios diversos, pero yo no te reconozco, te tolero, ¿no es cierto? Pero no te incluyo.
Pero en cambio, la interculturalidad, hablando de esos diálogos, de esa dialógica, genera, por supuesto, sistemas inclusive de coordinación e inclusive posibles sincretismos, ¿no es cierto? No solo culturales, sino jurídicos. Y uno de estos hechos, pues sí está sucediendo tanto en Ecuador como en Bolivia, como por ejemplo el tema de que los indígenas o las comunidades no tienen pues una idea de sistema de policía, ¿no es cierto? Entonces muchas de las veces cuando los capturan a la persona que ha cometido el yaqui, llaman a la policía, dice este señor es mestizo, júzguelo en su jurisdicción y hay esa suerte de coordinación. O lo que está pasando actualmente, tampoco hay la idea, por supuesto, de los derechos de alimentos, de la violencia intrafamiliar. Entonces muchas de las mujeres de las comunidades indígenas hacen uso de la justicia indígena para unos casos, pero en otros acuden a la justicia ordinaria porque dice yo quiero que me paguen una pensión de alimentos. O acá no se reconoce la justicia indígena o mi comunidad es demasiado, ¿no es cierto?, machista o no es suficiente lo que ha hecho la comunidad. Quiero una boleta, ¿no es cierto?, de alejamiento de esta persona para que se resuelva este problema. Entonces, se están produciendo unas cuestiones muy, muy interesantes. No tenemos, como en Bolivia, una ley de deslinde que nos diga qué se debe resolver en un caso y en otro. Esto se ha estado dando más bien un poco en la práctica porque es un tema muy complejo. Ahora, como para ya ir finalizando con esta última partecita, tenemos de que este diálogo cultural debe ser la principal característica, sí, de este pluralismo jurídico, ¿no es cierto?, del ejercicio de la justicia indígena, pero este tiene que ser de doble vía, es decir, no me puede decir, yo soy la Corte Constitucional y usted justicia indígena, esto tiene que hacer. No quiero con esto tampoco decir, ojo, de que la justicia indígena sea la panacea, lo máximo, la utopía, pero sí, obviamente también tiene errores, pero yo creo que aquí lo importante es en ese diálogo, ¿no es cierto? Sacar lo positivo de lo uno, lo positivo del otro, no una especie de suma cero, no una especie, ¿no? De buscar las mejores prácticas de lado y lado. Tan es así que les voy a mostrar en la última parte lo del sistema de la mediación comunitaria. Luego, que hay que ser respetuoso de la autonomía indígena, por supuesto, y de la sensibilidad de las diferencias culturales, de esa posible coexistencia, de la interpretación intercultural de los derechos humanos. Ayer le veía también en otro evento a Alejandro Rosillo, ¿no? Que también es un académico con ideas muy, muy importantes, innovadoras, y Alejandro Rosillo también decía, claro, es que los derechos humanos surgen desde el eurocentrismo, surgen desde Europa, surgen desde una concepción individualista, y claro, pensar en derechos humanos en el caso de los derechos indígenas es pensar también en derechos colectivos. Pensar no en individualismo, sino en la colectividad. Pensar en derechos humanos desde lo occidental son derechos abstractos. Sí, el derecho a la comunicación, el derecho a la participación, el derecho a tal, al agua. Pero pensar efectivamente en los derechos de las comunidades indígenas es pensar también en un derecho situado y en un derecho hecho carne y un derecho personificado. Aquí esta comunidad indígena no tiene agua. Ah, ya, contextualicemos, ¿qué podemos hacer? ¿No? Es un derecho ya más situado de acuerdo a un contexto. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, nos permitiría tener una mayor coordinación entre sistemas, gestar medidas innovadoras entre los diversos sistemas jurídicos, tal cual estoy mencionando, y uno de estos de aquí, y con esta parte sí les prometo terminar, que espero que no se me estén aburriendo. Esta parte me parece clave, la puse aquí justamente para decir, hey, vea, no solamente le estoy hablando desde la teoría, ¿no? Yo doy filosofía del derecho y a mis estudiantes trato siempre de las teorías de la justicia aterrizales en política pública. Decir, mire, ahí está la filosofía, acá está, porque muchos piensan en el etéreo y esto no aterriza. Claro que aterriza. Y esto de que les acabo de mencionar, se ha aterrizado y está aquí también legislado aquí en el Ecuador el tema de la mediación comunitaria. Y aquí uno de los grandes autores es Jaime Ventimilla, si lo quieren buscar, él comenzó Jaime Ventimilla, profesor de la Universidad de San Francisco, ¿no? Habla de toda esta mediación comunitaria. Se comenzó con la Federación Indígena y Campesina de Imbabura, y claro, este es un medio de resolución de conflictos, inclusive de lo que hoy se denomina cultura de paz, medios alternativos de solución de conflictos, los más, mediación, arbitraje. Pero lo interesante de esto no es pues de esa mediación que viene, no, de los grandes expertos o árbitros internacionales, o tal. No, 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 no. Lo importante aquí es que ya a nivel comunitario se ha dado esta mediación de manera ancestral, histórica, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué
¿qué es lo que dice? A ver, lo importante aquí para que uno sea reconocido como mediador comunitario es que sea reconocido en su comunidad como primero una persona no conflictiva, pues no vamos a ponerle al más pelearín o al más peleador, ¿no es cierto?, a resolver algo, pues no hay que ver cuál es el más calmado, el más prudente, el más tranquilo para decir, a ver, muy bien, usted tiene aquí la posibilidad de ser un mediador luego de que sea respetado, pues no, de que sea respetado y que tenga una autoridad moral. Y ahí siempre me acuerdo entre el autoritas y el potestas, ¿no? El autoritas que le pueden poner a cualquier gato de autoridad y nos toca decir, bueno, pues es la autoridad. Pero el potestas es que realmente se ha ganado con la calidad moral el respeto de su comunidad y el reconocimiento, ¿no? Ese reconocimiento simbólico, ¿no? Desde Pierre Bourdieu, ¿no? ¿No? Entonces, luego que sea una persona ante quien generalmente hayan recurrido anteriormente los miembros de la comunidad para pedirle consejos para pedir cómo resolver problemas legales y cómo ver la solución de diferencias. Generalmente aquí encontramos, por ejemplo, a los antiguos, a los taitas, ¿no? Que son los papás, los abuelos, gente sabia, gente antigua, ¿no? Que son los que resuelven este tipo de conflictos. Ahora, ¿qué tipo de conflictos pueden resolver a través de esta mediación comunitaria? Y esto está reconocido en la ley de arbitraje y mediación ecuatoriano, ojo, ¿no? No estoy diciendo que simplemente se dé por la costumbre ya. No, no, se reconoce en la ley de arbitraje y mediación y de hecho hay centros de mediación comunitarios reconocidos por el Consejo Nacional de la Judicatura y registrados como tal. Hay jueces de paz, juezas de paz y no se necesita ni se requiere ser abogado ni abogada. Entonces, generalmente hay varios tipos de experiencia, y eso lo pone Jaime Ventimilla, ¿no? Hay mediadores, en tanto dirigentes, este es el dirigente de la comunidad, entonces usted es de facto el que va a mediar en estos problemas, ¿no? Sea a nivel comunitario, a nivel organizativo. Hay mediadores en tanto autoridad reconocida por la comunidad. Como yo les decía, miren, los más antiguos o los que son tenientes políticos, porque también en algunas comunidades sí ha llegado el Estado. Les doy un caso concreto, Salasaca. Yo soy de Ambato, no soy de acá de Quito. Y en Salasaca alguna vez quisieron, o varias veces han querido las autoridades occidentales decir, nosotros ponemos el teniente político ahí. Y los indígenas se han alzado y dicho, no, este señor aquí no entra, tiene que ser de nuestra comunidad. Y efectivamente es lo que han tenido que hacer siempre. Tercero, mediadores o consejeros tradicionales que sin ser dirigentes ni autoridad ejercen su labor por un prestigio reconocido, ¿no es cierto? Un prestigio reconocido y que en muchas ocasiones trascienden la esfera de su comunidad y presentan en una actividad zonal. Entonces, ¿no? Todo este tema del reconocimiento simbólico, ¿no? Y de ahí en algunas comunidades que se revisa los problemas de carácter familiar, de violencia doméstica, migraciones, reconocimiento de hijos, abandonos, separaciones, divorcios, a nivel vecinal, peleas, robos, linderos, calumnias, adulterio, normas comunitarias inobservadas, propiedad de tierras, otros bienes, animales, etcétera. Y generalmente también las acusaciones de miembros de comunidades por parte de otras personas fuera de su seno, ¿no es cierto? Y aquí son los conflictos que también hemos evidenciado que están pasando en los últimos años. Como ya las comunidades, algunas se están acercando a las ciudades y se están acercando a los problemas de Occidente, del capitalismo y demás. Por supuesto, constructoras han llegado y he dicho, como en el caso de la TOC, ya vean, véndanos su tierra. Y claro, hay una escritura comunitaria, pero cierta gente ha dicho, sí, sí, nosotros necesitamos plata, queremos vender. Y ahí también ha ido ya ahora generándose conflictos, bueno, con la incursión de estas constructoras, de estas haciendas, se van dando temas del uso de agua, del uso del camino, ¿no? ¿Cómo solucionan los yaquis? Bueno, hay un montón de formas de solucionar los yaquis, como yo les mencionaba, desde los mismos diálogos a nivel comunitario hasta las asambleas generales, procesos de investigación, de careo y etcétera, ¿no? Entonces, las comunidades se apoyan en las diferentes directivas. Hay comisiones de justicia, presidentes de la comisión de justicia, ¿no? Entonces se promueve especialmente temas de mediación, pero medias desde una forma de justicia restaurativa, además. Un tema importante es que se debe evitar entrar en contradicción con las autoridades comunitarias, se debe diferenciar también, ¿no es cierto?, los yaquis y respecto de lo que son los delitos, ¿no?, los temas de carácter occidental por parte de la comunidad y saber sobre todo
si un tema puede ser o no puede ser dirimido por un acuerdo entre la parte o si realmente tiene que ser llevado, por ejemplo, a un proceso, ¿no? O si en su caso, peor todavía, tiene que ser llevado a un tema de justicia occidental. ¿Qué tipo de acuerdos hay? Bueno, hay tantos acuerdos en la justicia indígena y especialmente en la mediación comunitaria, ¿no? Que al final se cierran, fíjense, no es que se cierran con una hoja notariada, con la presencia del notario, ni de la autoridad, ni de un juez, sino simplemente pueden darse rituales en los cuales un apretón de la mano, el ayillana, por ejemplo, es suficiente como ceremonia de muestra de eficacia que esa transacción se cumple de mutuo acuerdo o que va a ser respetada. En el caso de la Amazonía, las acusaciones sobre brujería, ¿no? Son difíciles de entender desde fuera de la cultura, pero por supuesto que son estos susceptibles de mediación comunitaria. En el caso de Imbabura, ¿no? El hecho de que el conflicto solucione de mutuo acuerdo no libera responsabilidad a la parte ofensora. ¿Qué quiere decir? Ya nos damos el apretón de manos, pero sin embargo no se salva ahí de que la comunidad se ha roto la armonía, ¿no es cierto?, reciba un baño de agua fría y una limpia con ortiga, con plantas, ¿no? El peor castigo, y quizás solamente ya con eso creo que para ir terminando, es el peor de los castigos para ellos, ¿no es cierto? No es, por ejemplo, la cárcel, el cepo, ¿no? La parte penal. El peor castigo de ellos es, por supuesto, de que una persona sea lanzada de su comunidad, ¿no? O sea, no reconocía, es una especie de muerte civil, ¿no? Dice, sabe que usted es expulsado de aquí esta comunidad, no vuelva más, no tiene propiedad comunitaria y demás. Eso básicamente es como el peor castigo, no se concibe, ojo, y esto también es importante, no se concibe ninguna forma de pena de muerte dentro de ninguna de las comunidades, al menos de las que he estudiado, tanto en Ecuador como Bolivia, no se concibe. Ni se puede concebir tampoco, ojo, cualquier otro tipo de pena inventada y que no sea estudiada antropológicamente como parte de sus propias costumbres de justicia, porque alguna vez en alguna comunidad X en el oriente ecuatoriano se dijo, les vamos a poner el cable de 110 de electricidad como sanción. Y claro, no, el juez no aceptó, dijo, un momentito, esto no es parte de su tradición cultural. La electricidad o este tipo de castigo no es parte de sus costumbres, por lo tanto no puede ser. Y lo otro que ha sucedido también en Ecuador, comunidades que no son indígenas, pero que sí son campesinas, han querido hacer justicia por su propia mano a través de linchamientos. Eso tampoco es justicia indígena porque no nace de una cultura tradicional centenaria como tienen las demás comunidades, ni de los procesos complejos, como yo les dije, que son procesos variados de investigación, de careo, de toma de decisiones. Entonces hay que tener, digamos, mucho ojo, mucho tino para evitar que este tipo, digamos, de pluralismo jurídico que está dando en el Ecuador sea confundido y nuevamente sea demonizado, sea invisibilizado. Hasta ahí mi charla y espero que haya sido digamos, de agrado de ustedes y quedo siempre pues atento a preguntas o comentarios. Bueno, un aplauso, Alex. La verdad, espectacular tu charla desde un lugar muy privilegiado, ¿no? En donde, tal cual ahí están los aplausos en el Zoom, desde un lugar privilegiado como es el de quien estudia y además vive y vivencia aquello que estudia, ¿no? Así que gracias por compartir todo lo que es el aprendizaje experiencial de las comunidades en Ecuador y de ese pluralismo vivo que tienen en su país. Si les parece, abrimos a preguntas. Ahí la veo con mucha atención a Tatiana, que está acompañándonos en el día de hoy, va a ser otra de las expositoras de este ciclo. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, tenemos unos minutos, si te parece a ti, Alex, unos 10 minutos para preguntas. No sé Sí, si claro, encantado. disponemos de ese tiempo. Bien, bueno, a ver. Ahí escuchamos al auditorio. Ahí están medio tímidos en el Tan tímidos auditorio, ahí. Alex.
De todas Sí. maneras, aquí me permito leer y saludos a Diego. Diego Ah, Villavicencio nos bien. dice, un ejemplo de mediación colectiva está relacionado a casos de delitos culposos de tránsito. Sí, efectivamente, Diego, por cuestión del tiempo, digamos, no he revisado así algunos de los casos que tengo, pero pueden buscar también, y yo tengo un par de artículos, si ustedes le buscan justicia indígena, Alex Valle Franco, por ejemplo, hay temas de delitos de tránsito, efectivamente, Diego, que también son de carácter culposo y que efectivamente se resuelven a nivel comunitario. Y ha pasado también, ¿no? En un par de casos por ahí que tengo, que los jueces no han querido declinar la competencia, ¿no? No han querido, dicho, no, no, es que este tema es de tránsito, no hay la idea de tránsito en la justicia indígena, pero por supuesto sí hay la idea de una mediación comunitaria y luego han sido resueltos, efectivamente, han llegado a través de la declinación de competencia a la justicia indígena, ¿no? Y ahí, por supuesto, se resuelve de una manera mucho más rápida, mucho más pacífica que pasar en un juicio de tránsito, no sé, algunos años, ¿no? Ahí está Adelante, Diego. levantando la mano Diego, ¿sí? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Buenas tardes, buenas tardes. Sí, Yo. perfecto. Buenas- ¿Cómo están, doctores? Buenas tardes. Doctor Alex, muy buenas tardes. Qué gusto pues poder compartir. Bueno, como escuchan aquí en la conferencia, también saludos a los profesores, doctores de la Universidad de San Isidro, a los demás presentes, pues excelente intervención. Muchísimas gracias por brindarnos este tema del conocimiento desde las aulas. Usted ha sido pues una clave pues para nosotros estudiantes como tal, que siempre seguiremos siendo estudiantes, pues no. Y bueno, contribuir siempre con este tema de los estudios desde la práctica y desde la vivencia, como usted lo ha realizado doctorales. Mi pregunta, más bien tengo dos preguntas. La una, ¿cómo usted ve a la Corte Constitucional actualmente eh, con este tipo de paradigmas? Tal vez están aportando a que exista este nivel de aceptabilidad, digámoslo así, de los pluralismos jurídicos, de las culturas como tal, de la aceptación, cómo ve a la Corte Constitucional actual. Y segundo, sí, efectivamente, a pesar de que, bueno, los delitos culposos o delitos imprudentes de tránsito, en todo caso, pues tienen su forma, ¿no es cierto? Pues tienen su mecanicidad, digámoslo así, en el derecho occidental, en el derecho penal específicamente. Claro, las culturas, los pueblos indígenas también han podido resolver, o sea, en esa manera, pues ellos también tienen esta posibilidad de aplicar su conocimiento, su cultura, digámoslo así, muy alejada, claro, del tema del derecho occidental, pero logrando de manera acertada e incluso también con soluciones eficaces, sobre todo para el tema de las víctimas, ¿no? Tanto víctimas primarias como secundarias. En el caso de que yo conozco, pues de hace poco hubo un accidente de tránsito donde una indígena de aproximadamente unos 80, 85 años de edad, no me acuerdo la población, pero ella iba caminando por la vía, por la avenida, entiendo yo, por la Panamericana a ver sus animalitos, y un vehículo pues le causó un grave accidente, entonces la señora falleció debido a su edad, y específicamente, claro, los comuneros en ese momento pues detuvieron el vehículo y realizaron el tema de, digámoslo así, de esta conciliación, y realizaron pues en este caso un pago, una indemnización considerable para los deudos en ese sentido y solucionándolo pues bueno de buena lid. Eso como tal, estimado doctor Alex, un saludo cordial, un abrazo y muchísimas gracias por su intervención y sus conocimientos. Muchísimas gracias, Diego. Sí, a ver, yo creo que con la salida de Agustín Grijalva y con la salida de Ramiro Ávila, le voy a ser muy sincero, creo que tenemos una corte más conservadora. Creo que los dos compañeros fueron, digo, importantes para promover algunas cuestiones que no hubieran salido si no hubiera sido por la intervención de ellos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, temas de los mismos derechos de la naturaleza, ¿no es cierto?, de la misma justicia indígena. Eh, entonces, si bien es cierto ahora, por ejemplo, fíjese, se aprobó este tema de la eutanasia también acá. Yo veo difícil, digamos, esta lucha, especialmente de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza. ¿Por qué? Yéndonos más allá, incluso los jueces, Diego, porque mire, cuando hablamos de derechos de la naturaleza y derechos indígenas que están ahí casi de la mano,
Estamos justamente hablando de todos los recursos naturales, de petróleo, de minas y demás que están precisamente en las poblaciones, ¿no? Y claro, frente a esto, a los recursos que dice, vamos a perder 12.000 millones de dólares con no explotar el Yasuní. Están también, ojo, detrás de esto transnacionales de empresas que también están por ahí diciendo, hey, esto no vale, ya no hay el derecho a la consulta. Fíjese todo lo que está pasando ahorita en Palo Quemado, en Cotopaxi. No, no querer hacer caso a una consulta informada y demás, como lo dice nuestra Constitución, lo dicen varias sentencias del convenio 169 del OIT. Entonces, como también estar alertas, digo yo, a un posible retroceso en esto de aquí. Entonces, y por otro lado, ya en el pluralismo jurídico, yo le veo difícil, ¿no? Creo que, digo, tenemos que aumentar un poco más quizás las cátedras en las facultades de derecho de lo que es el pluralismo jurídico. No se da pluralismo jurídico, peor justicia indígena. Peor, por ejemplo, que uno de los compañeros de una comunidad X venga y le diga, mire, así yo resuelvo esto en la comunidad. Sería maravilloso eso de ahí, porque es parte de lo que dice la Constitución, además, pues. Y si yo estudio en una escuela de derecho, debería yo ver pluralismo jurídico también desde la justicia indígena, desde lo material, desde lo vivo, ¿no es cierto? Entonces, claro, usted ve a los que se gradúan de abogados y es, ¿no es cierto? Ahí como que se pone esas, ¿no es cierto? Esas vendas a los caballos para ir directo y es derecho positivo, la ley es la ley, la ley es la ley, el mantra. Entonces yo por eso es que en filosofía trato de construirles, ¿no? Y decirle, no, hay mucho más allá que eso, el derecho no es de esto nada más. A veces les pregunto y les digo, por ejemplo, Diego, les digo, ¿usted cree que la pobreza tiene que ver con el derecho? No, no tiene que ver. Y le digo, ¿cómo que no? ¿Y los derechos económicos, sociales y culturales y todo eso? Ah, sí, 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 cierto. Entonces, fíjese, es como mostrarles la cuestión. Entonces, claro, este pluralismo jurídico, digamos, está en constante lucha, por supuesto, porque no hay que desconocer que la hegemonía de este paradigma del derecho positivo es totalmente dominador, ¿no es cierto? Entonces, es complicado, digamos, como tomar un posicionamiento, y más aún en las altas cortes, le digo, de gente que ya son graduadas hace mucho tiempo y que seguramente no tienen idea de lo que es el pluralismo jurídico. Y aún así le digo, fíjese con toda la buena intención, y con esto termino, el caso del habeas corpus intercultural, que usted debe conocer también, que el juez ponente fue el doctor Agustín Grijalva, el caso de los asesinatos entre Tagaer y Staromenani, y que le pusieron en prisión preventiva a ciertos indígenas que estaban, digamos, reconocidos y autorreconocidos como pueblos en aislamiento voluntario. ¿Qué se dijo ahí la Corte Constitucional? No, a estas personas no pueden ponerles prisión preventiva, porque la prisión preventiva no es parte de su cosmovisión. Como son pueblos nómadas, el ponerle en prisión preventiva y encerrarle va a significar la muerte o el suicidio de estas personas, porque no tienen en su concepción, en su cosmovisión, la cárcel como pena. ¿No es cierto? Pero de otro lado, que si bien me parece interesante, importante eso, cuando se habló del diálogo intercultural y las propuestas que hace el profesor Agustín Grijalva, ¿no? También se veía cómo desde la Corte Constitucional se dice, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. O sea, nuevamente, la justicia occidental le dice, hay que hacer esto de aquí, sin tener ese diálogo, ¿no? Con la comunidad X o la comunidad Y. Entonces, creo que ha habido avances. Creo que hay que estar atento de que no existan retrocesos con estos avances, y por supuesto también, yo creo que es importante todo lo que se está logrando, ¿no? Fíjese lo que les acabo de exponer, que el Consejo Nacional de la Judicatura reconozca jueces de paz, mediación comunitaria, es decir, ya integró esta parte de este pluralismo jurídico a la justicia ordinaria. Creo que son unos avances interesantes, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos interesa? La resolución de conflictos, la resolución de problemas. Y también, si es que esto nos ayuda a toda esta congestión de casos que tenemos, creo que a nivel de todas las cortes del mundo, pues sería importante seguir promoviendo esto. Ujú. Gracias, Alex, por esta respuesta. Tatiana levantó su mano. A ver, Tatiana. Gracias, doctora Ochoa. Gracias, doctor Valle, por esta espléndida exposición que nos ha regalado. Eh, Más que preguntar, era coincidir y coincidir en la urgencia de estas reflexiones y de la difusión de estas reflexiones, porque, claro, cuando se abren más frentes para una economía extractiva,
pues la cultura va retrocediendo. Hace un ratito acá en la oficina tenía una compañera de pueblos y no tenía pues una posición de, de pueblos frente a los temas económicos. Entonces, a veces me da la preocupación de que estas puedan ser reflexiones igual mestizas y que no tengan un sustrato en los compañeros de pueblos. Entonces, como, no sé, las conferencias que se dan en las universidades sobre el tema del género, y que uno va a la calle y encuentra el mismo machismo y violencia que hay y que hasta multiplicado, ¿no? Entonces, sí es muy importante y pues agradecer el interés que ha habido. Nosotros esta semana en la universidad, pues es una semana complicada por las notas del primer parcial, y la adrenalina sube con Y los exámenes. el estreno de la plataforma y todo. Entonces tenemos una semana complicada, pero pues eh, renovar el compromiso con el tema y la visibilización, porque, porque hay muchos retos para el Estado como lo conocemos. Y no sé, en este caso, pues se ve que es una pérdida cultural y los otros retos también pues caben en estas expresiones que no cubre una, un espacio de normativa como lo conocemos hasta ahorita. Entonces, renuevo el compromiso y la confirmación de la cita del martes. El jueves me toca a mí, así que se hará todo lo posible para seguir la posta de tan altos compañeros que han dejado pues su trabajo y su convicción aquí en la mesa. Entonces, yo también quisiera pues, compartir esta pasión por la justicia, esta pasión por los derechos en su diversidad y seguir construyendo algo que pueda sostener la diversidad. Eso, doctor. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Tatiana. Bueno, si les parece, ya estamos prácticamente sobre la hora. Agradecemos profundamente a Alex Valle Franco la exposición del día de hoy tan clara, tan precisa, tan eso desde la experiencia, lo aplaudimos. Bueno, renovarles entonces esto que les anticipaba Tatiana, nos seguimos encontrando en la semana que viene, van a estar en la semana que viene el profesor Guido Rizzo de acá de la Universidad de San Isidro y Tatiana Escobar Jaro de la Pontificia Universidad Católica de allá de Ecuador. Así que en el mismo enlace, siempre el mismo enlace, nos encontramos a las 17 horas Argentina, 13 no, 15 horas de allá de Ecuador. Bueno, y gracias por acompañarnos. Vamos a estar compartiendo el enlace a la grabación de esta sesión de Alex, que nos va a servir mucho para justamente en las cátedras de las facultades de Derecho llevar estos temas, digamos, ¿no? Que son tan necesarios para salir de esas anteojeras, como explicaba Alex, que tenemos y en la que nos encontramos a veces perdidos en ese positivismo y monismo jurídico. Bueno, que estén bien, buen fin de semana les deseo a los que no voy a ver. Hasta luego. Un abrazo, gracias a todos y a todas. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias, hasta la próxima, compañeras, compañeros. Hasta luego. Buenas tardes, gracias.